Llegamos al último encuentro de nuestro seminario de innovación educativa que organiza TICMAS en la Feria del Libro. Durante toda la tarde de hoy, durante 3 jornadas hemos estado hablando de educación, pero toda la tarde de hoy tuvimos la presencia de la inteligencia artificial como uno de los protagonistas de la tarde. Se ha hablado muchísimo de otras cosas, pero en todos los paneles, casi en todos los paneles, apareció la inteligencia artificial como tema, como esa idea que uno puede tomar como revolución que vamos a ver en el aula, cambio en el paradigma no solamente educativo, sino social. Y vamos a hablar ahora de inteligencia artificial, pero le hemos puesto un nombre de inteligencia artificial en primera persona. ¿Por qué este nombre? Porque tenemos a 3 referentes en el área: Santiago Cardarelli, que es profesor del ITBA; Cecilia Danesi, que es argentina pero vive en España porque trabaja en la Universidad Pontificia de Salamanca; y Gustavo Brey, que ya nos ha acompañado en otro encuentro también de inteligencia artificial en el que participó Mariano Jacobino, hablando sobre esa idea de si la inteligencia es aliada o enemigo. Los 3 son grandes especialistas, tenemos la oportunidad de escucharlos y me encanta que cierren el seminario las personas que hacen a la inteligencia y que hacen la inteligencia artificial. Con ellos vamos a hablar de fundamentos, por ahí ahora podemos empezar con esa parte que tal vez es más técnica y que todos hablamos pero poco conocemos. También vamos a hablar de impacto, una palabra que ha salido en todos los paneles con los que hemos trabajado: el impacto. Impacto social, impacto político, impacto tecnológico. Aquí hablaremos del impacto de la inteligencia artificial. Y por último, ya que tenemos a Cecilia, que es abogada y se especializa en la parte ética de la inteligencia artificial, los 3 nos van a poder contar sobre la ética y la responsabilidad que tienen asociadas los desarrollos tecnológicos como ChatGPT y el resto. Gracias a los 3 por venir. Me gustaría, si quieren, tomen la palabra y manejémonos con la libertad de estar en un panel en la feria donde se escucha de repente ruidos de otros lados. Tómenlo con esa comodidad. Pero me gustaría empezar a hablar un poco sobre los fundamentos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ¿qué es el aprendizaje automático o el procesamiento del lenguaje natural o la visión de la computadora? Bueno, arranco yo. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Gustavo. Básicamente, los que están teniendo contacto con la computación o con lo que llamamos la programación, tenemos que entender que la inteligencia artificial va un poquito más allá de la programación. O sea, a mí me gusta siempre hacer esa diferencia de que uno, cuando habla de programación, habla de decirle a la computadora lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Es en un lenguaje que la computadora lo entienda. Y eso se hace de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que, de alguna manera, la inteligencia artificial, que ya tiene muchos años de evolución, desde Dijkstra para acá, ya hay muchísimos años de evolución de inteligencia artificial? Pasa que hubo el boom de la inteligencia artificial generativa, que es más parecido a lo que es ChatGPT. Pero básicamente lo que tenemos que entender como inteligencia artificial es básicamente que la computadora, a través de estos algoritmos, nosotros le decimos cómo aprender. ¿Está bien? Entonces, a la computadora le decimos cómo tiene que aprender a través de los datos, a través de detectar patrones, o sea, encontrar esos patrones y obviamente empezar a reconocerlos y en base a esos reconocimientos empezar a actuar. ¿Está bien? Entonces, un poco cuando vamos a hablar de inteligencia artificial, va a estar todo medianamente relacionado con lo mismo. ¿Está bien? O sea, que una computadora va a aprender de la información, va a reconocer patrones y durante su estadía de lo que tenga que hacer, ya sea generar imágenes, generar texto, detectar patentes en una cámara fotográfica, lo va a hacer a través de patrones y va a dejar de ser esta idea de que un programador le dice lo que tiene que hacer en todas las situaciones. O sea, la computación está capacitada para poder procesar millones de variables más y en menor tiempo que quizás el cerebro. Obviamente hay un montón de sesgos, hay un montón de problemas, pero básicamente lo que queríamos en mi caso quería como dar ese fundamento que quizás ya es muy común que
se sepa de programación o se entienda qué es la programación, porque ya se introdujo en un montón de escuelas. Y hay muchos que programamos, quizás nos dedicamos a eso, pero creo que ya la programación es casi como sumar o restar. Pero bueno, la inteligencia artificial tiene que ver más con esta idea de procesar muchos volúmenes de datos, de poder reconocer patrones que se repiten, y en base a ese reconocimiento de patrones que se repiten, empezar a detectarlos y empezar a tomar decisiones que parecerían inteligentes, pero en realidad terminan siendo siempre parte de un entrenamiento. Y ese entrenamiento puede ser, eso es un tema también interesante, que puede ser guiado por un ingeniero, por un científico de datos, que no necesariamente solo estudió ingeniería o solo estudió licenciatura en computación, sino que también es importante entender que ahora la evolución de lo que se empezó a escuchar como deep learning tiene que ver con esta idea de también poder aprender de una manera, de poder aprender solos, que la computadora sola aprenda, sin tener tanta guía. ¿Está bien? Eso era un poquito como un fundamento sin demasiado ejemplo. Seguro que vamos a volver a este tema que estuviste hablando y vamos a meter Big Data en algún momento, así que perfecto este primer pantallazo. Santiago, ¿querías agregar algo? Bueno, voy a agregar un poco a lo que decía Gustavo. El concepto de inteligencia artificial no es nuevo. Es un concepto que hace años, ahí está. Tenés que hablarle a la boca del micrófono. Ahí está bien. Hace muchos años que está presente, si bien ahora se generó un boom, digamos, todo el mundo habla de inteligencia artificial, inclusive hay mucho miedo alrededor del concepto. Yo lo que quiero destacar es, uno, cómo le indica a la computadora, como decía Gustavo, cómo le decimos a la computadora que se comporte de una manera. Mediante la programación es una primera opción, o mediante aprendizaje automático. El concepto de aprendizaje automático es este que tiene que ver con los entrenamientos. ¿Cómo funciona nuestra cabeza cuando nosotros somos chicos? Nos enseñan a través de ejemplos, ¿no? Nos dicen, estos son perros, estos son gatos, y a partir de ahí nosotros somos capaces de detectar cualquier otro perro o gato en una imagen, por ejemplo, o en la vida real. Ese es el concepto de aprendizaje automático, ¿no? Es revolucionario desde el punto de vista de los sistemas, porque imagínense si tuviéramos que programar una computadora o un sistema para encontrar perros o gatos en imágenes. Sería súper complejo. Entonces, este concepto de aprendizaje automático, que es de alguna manera uno de las técnicas más, si quieren, centrales de la inteligencia artificial, permitió que hoy estemos hablando de inteligencia artificial en un montón de ámbitos, ¿no? Y por otro lado, ahora lo que se puso de moda hace meses, si bien es algo que ya existe hace unos años, es lo que es ChatGPT, ¿no? Que es la inteligencia artificial generativa. Es esta inteligencia artificial, yo creo que un escalón superior a lo que veníamos hablando hace un tiempo, que veníamos viendo, en donde estas máquinas, estos algoritmos, generan información, ¿no? Que creo que lo vamos a hablar cuando hablemos de impacto. El impacto en la educación, cuando se genera contenido en forma inteligente, es enorme. Entonces, creo que ese es un nivel más en donde yo a un algoritmo le pido que me genere una imagen, le pido que me genere un video, le hago una pregunta y como respuesta me genera texto, que es, si ustedes lo probaron, realmente es impresionante cómo esa generación de texto pareciera que es una persona la que lo está generando y en realidad es una máquina, es un sistema, un algoritmo. Entonces creo que estamos ante una situación, ante un momento histórico desde el punto de vista de la tecnología, en donde, bueno, tenemos impacto en todas las áreas de los humanos, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustaría agregar es, y a modo como de cierre de lo que decían ellos, es que justamente lo que la inteligencia artificial nos propone es una tecnología que pueda ser, entre comillas, inteligente como los humanos. Y eso es lo que nos desafía. O sea, hablamos de fundamentos de la inteligencia artificial y justamente la idea de base es crear una tecnología, una máquina que puede imitar a nuestro cerebro, ¿no? Y ¿de dónde está esta idea? O sea, ¿dónde la vemos representada? Bueno, justamente los ejemplos que ponían ellos. En la programación tradicional nosotros le dábamos las reglas a la máquina. Entonces la máquina siempre iba a dar
frente al mismo input las mismas respuestas, ¿no? Porque estaba preprogramado, por decirlo así. Entonces nunca se iba a salir de la regla. Pero ahora estamos frente a una tecnología que nosotros le damos los datos, como ponía en el ejemplo súper claro, como a un niño cuando le enseñamos, le damos mucha información y luego el niño en su proceso de aprendizaje crea sus propias reglas. La inteligencia artificial está haciendo lo mismo que hacemos nosotros en nuestros procesos cognitivos. Aprendemos de muchos datos, de mucha información y en base a eso creamos nuestras propias reglas. Y acá es donde entran en juego las cuestiones de las que seguramente vamos a hablar más adelante con cuestiones de impacto, pero es, bueno, ¿cómo son esas reglas que crea la máquina? ¿Qué patrones, cómo va a formar esos patrones? ¿Qué datos está teniendo en cuenta para formar esas reglas? ¿Cómo afectan a la sociedad esas predicciones que va a hacer en base a esas reglas? Y sobre todas las cosas, ¿podemos tener un control y una injerencia sobre eso? Porque también puede pasar que sea tan indescifrable ese proceso de crear sus propias reglas que nosotros no podamos saber qué es lo que está pasando de eso. Y eso, a nosotros, a los humanos, a las personas, que siempre tuvimos el rol y el poder de controlar todo, un poco nos hace temblar la estantería, porque ahora pasamos una tecnología que nos puede imitar, que en muchas cosas lo hace mejor que nosotros, en procesar enormes cantidades de datos de manera rápida y eficiente, y encima lo hace de una manera que en muchos casos no podemos conocer qué es lo que está haciendo adentro, como también pasa con nuestro cerebro y nuestras neuronas, que no podemos entender ese proceso interno para llegar a una decisión. Así que la inteligencia artificial nos plantea en un punto un escenario escalofriante, si se quiere, para lo que los humanos hasta ahora siempre quisimos, ¿no? Tener el control y la exclusividad en muchas tareas que veníamos haciendo. Abrieron un montón de puertas, un poco como ChatGPT, ¿no? Que vos le preguntás algo y de repente empieza a abrir puertas y cosas. ¿Por qué se hizo tan famosa la inteligencia artificial hoy? ¿Es por Microsoft? ¿Es por Elon Musk? ¿Es por ChatGPT? Cualquiera de nosotros puede decir, hace años, hace 40, 50 años, siempre es un año antes del que nosotros decimos, ya existía la inteligencia artificial. Pero realmente en la escuela entró este año. En la escuela y en la sociedad entró desde noviembre del año pasado. Yo creo que se debe a dos factores. Primero, o sea, como decían ellos, la inteligencia artificial es muy antigua. O sea, desde el término que se acuña en 1956 a través de John McCarthy, pero en realidad ya de antes había muchos papers científicos, Claude Sheinbaum y muchos ya trabajaban en esta idea de que las máquinas puedan pensar como lo hacemos nosotros. El tema es que los elementos que necesitaban, la tecnología, el soporte que necesitaban, lo tenemos hoy, que es la capacidad de cómputo, los datos, el Big Data, ¿sí? Otro tema es si tenemos los datos correctos para hacer los sistemas que necesitamos. Eso es otra discusión, pero digamos hoy tenemos los temas. Entonces, hoy en día tenemos toda esa vamos a decir, ese poder de cómputo, esos datos que siempre se necesitó para que pueda estar la inteligencia artificial. Esto por un lado. Y por el otro lado, hay otros factores sociales que nos llevan a que hoy utilicemos ChatGPT como si fuese servirnos agua. Porque antes era impensado. O sea, cuando yo empecé a trabajar con los temas de inteligencia artificial, el primer comentario que recibía es: eso nunca va a llegar a la Argentina, hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día nos juntamos con mis amigas, que acá hoy me acompaña una de mis mejores amigas, y en la charla es, che, ChatGPT hizo tal cosa, hizo tal otra, o creó esta imagen, ¿no? Entonces esa popularidad que hoy tiene también es porque, y en parte por la pandemia, porque nos familiarizamos con un montón de herramientas tecnológicas que antes no lo hacíamos. Santiago, ¿querías agregar algo? Sí, bueno, a ver, yo tuve la suerte de trabajar con temas de inteligencia artificial hace ya varios años, ¿no? Puede ser que con todo lo que fue GPT se puso como súper de moda y todo el mundo empezó a hablar, y sobre todo a nivel educativo, ¿no? Creo que ahí hay varios riesgos, ¿no? que seguramente hablaremos después, pero es un tema que ya se viene trabajando hace rato, ¿no? Hay muchas empresas que tienen sus chatbots, habrán escuchado hablar de los chatbots, que es un chat que responde en forma automática, entrenado por alguna persona o un grupo de personas, y ya hace varios años que muchas empresas tienen sus chatbots, funcionan bien, funcionan mal, hay malas experiencias, buenas experiencias. Hay muchos usos, por ejemplo, no sé, casos como el gobierno de la ciudad que tiene la detección de caras de posibles delincuentes en el subte. Es un caso donde se detectan caras en un video, eso también es un ejemplo
de inteligencia artificial que ya está activo hace años, o hace unos años, hace no tanto. Y hay muchísimos casos, temas de entendimiento del lenguaje en forma automatizada. Yo creo que se puso de moda, muy de moda en estos últimos meses, pero es algo que se viene trabajando muchísimo hace varios años, ¿no? Yo creo que hay un factor más que es importante, que a veces lo dejamos pasar por alto, y no me quiero meter en un tema técnico. Habrán escuchado hablar de la nube, que son capacidades computacionales que están disponibles en Internet para que cualquier empresa lo use. La nube provee un montón de capacidades que yo simplemente con algunos clics lo puedo tener integrado a mi empresa, a mi institución, a mí como emprendedor, y con un montón de capacidades cognitivas súper importantes, sin necesidad de desarrollar e invertir mucho dinero en esas capacidades. Creo que es otro factor súper importante. Da para hablar de la nube horas y horas. Lo importante es saber que hay ciertas capacidades en Internet que podemos utilizar para armar aplicaciones cognitivas o basadas en inteligencia artificial. Gustavo, vos trabajaste en el sistema de salud también, y ahí hay hoy una cantidad de herramientas de inteligencia artificial que apuntan a la detección temprana de enfermedades, o que acompañan a un enfermo, o que tiene que ver con el trato, por ejemplo, en una guardia, etcétera. Si querés podemos entrar ya en el tema impacto, pero ¿cómo cambia, para no quedarnos solamente con la escuela, después podemos hacer un doble clic en ese tema, pero cómo cambia la relación de la sociedad a partir de que entra la inteligencia artificial en nuestro cotidiano? Perfecto, me encanta recordar mis viejas épocas en salud. Tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años en el PAMI y Swiss Medical, y eso me llevó, y hoy creo que si tengo que, como ingeniero generalista, tener que irme a una industria, creo que salud y educación son mis raíces. La inteligencia artificial en la salud tiene un montón de desafíos y un montón de utilidades. O sea, en la época que estaba quizás mucho más involucrado, todo lo que tenía que ver con imágenes era algo extremadamente, se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Volvemos a este concepto de patrones. ¿Qué es un patrón? Es encontrar algo que es parecido, que se repite. ¿Saben? Un patrón. Sí. Ah, perfecto. Sí, se escuchaba como un... Claro, es que estos micrófonos, si los agarrás de abajo, le cortás la señal. Entonces, nada, no pasa nada. Perfecto. Bueno, estos patrones, estas cosas que se repiten, como cuando tenemos un pantalón que tiene, se va a repetir el patrón. Bueno, un poco lo que se empezaba a utilizar inicialmente fue exactamente eso, es tener la posibilidad de decir, bueno, si a una imagen puedo encontrar un melanoma, si es cancerígeno o si es benigno, digamos, ahí fueron unos primeros usos. ¿Por qué? Porque se podía procesar mucho volumen de información, y ese volumen de información, a la hora de se podían reconocer cuáles eran y cuáles no, y en base a eso se podían determinar tempranamente sin necesidad de que lo vea un nuevo especialista. Obviamente esto genera un impacto en la sociedad bastante fuerte, y empezamos a tener un montón de cuestiones. Probablemente acá la doctora va a poder dar más información, pero imagínense lo atrasados que estamos a nivel legal, que un médico de una región no puede ver personas de otra, entonces no puede firmar. Entonces, como que, y el algoritmo, ¿dónde sacó la residencia para poder diagnosticar? ¿Entendés? Entonces, como empiezan a jugar un montón de problemas. Otro desafío que teníamos cuando introducíamos la inteligencia artificial en la salud era algo pavo, pero era la anonimicidad de los datos. O sea, porque hoy los datos de salud son sensibles, no son ni de la institución ni del doctor que los crea, sino del paciente. Entonces, ¿cómo logramos, con qué autorización podemos utilizar los datos para poder tomar mejores decisiones en el día a día? Entonces, como que hay una cuestión bastante fuerte a regular, que hoy no está regulado, menos en Argentina. Y después, otra de las cosas que teníamos bastante avanzados, y sé que instituciones como el Hospital Italiano lo ha avanzado, y es una eminencia en lo que es informática y salud en la Argentina, que es
asistir a los médicos a la hora de tomar decisiones. ¿Saben? ¿Qué quiere decir esto? No le damos no le damos a la inteligencia artificial el poder de prescribir, diagnosticar, prescribir un medicamento o determinar un tratamiento, sino que lo que le permite la inteligencia artificial es asistir al médico a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Y decirle, mirá, si le das esta droga, el paciente ya está tomando otra droga y hay evidencia concreta de que hay una interacción medicamentosa y le puede causar esto otro. Entonces, quizás lo que te conviene es darle esta otra droga. Bueno, el médico es quien decide después. E imagínense que esto puede ser más potente, porque cada vez que el médico decide, ok, tenés razón, eso se guarda como un nuevo conocimiento. En caso de uso. Exactamente, dentro de la inteligencia artificial aprendió algo más y hasta incluso se puede ver la evolución. Bueno, el paciente siguió con el tratamiento y fue positivo. Y ahí también se sigue aprendiendo. Entonces, entiendan las posibilidades de aprendizaje. Es hacia atrás lo que pasó en el momento que se prescribe y en el futuro la información que se va capturando sigue teniendo sentido. La realidad es que el impacto en la salud es incuantificable. Obviamente, nos queda todavía un proceso de aprender. Imagínense que el robot que quizás está muy de moda, no regulado, pero hay varios en Argentina que nos escucharon hablar del Da Vinci. Sí, claro. Bueno, Sí, el Da Vinci tiene unos algoritmos de inteligencia, de machine learning, extremadamente potentes, corriendo, que hasta pueden mejorar la precisión del cirujano a la hora de hacer una intervención. Y cada intervención sigue aprendiendo constantemente. No queda ahí. El cirujano puede estar haciendo puede estar haciendo la cirugía acá y el robot operando a distancia. Imagínense, trasciende la inteligencia artificial, pero obviamente el impacto es muy grande. Yo te saco de la educación, le doy paso a Cecilia. En cuestiones de impacto, si hablamos de educación, podemos hablar, de salud, podemos hablar de educación, también podemos hablar del trabajo. En tu caso, que la investigación de Cecilia tiene que ver con la ética, voy a mezclar todo, chicos, ustedes discúlpenme. No, puedes mezclar lo que quieras. Pero ahí también me imagino que ustedes están viendo regulaciones o intervenciones desde el lado del Estado o desde el lado de los privados para que la inteligencia artificial no saque el trabajo, el empleo. Sí, el debate acerca de vamos a decir, el desplazamiento o el reemplazo de los puestos de trabajo es como de los más añejos, si se quiere, en temas de inteligencia artificial, ¿no? Justamente me va a reemplazar un robot. Y esto es algo que indefectiblemente va a pasar como pasó con todas las revoluciones industriales, ¿no? Y hoy en día es impensado decir, bueno, saquemos una máquina o saquemos la computadora o saquemos la máquina de escribir para volver a escribir todo a mano, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que a nadie se le ocurre. Lo que pasa es que siempre pone una resistencia porque cuando tenemos una tecnología que cambia la manera de hacer las cosas y hasta tal vez es más eficiente que nosotros mismos para hacerla, nos desafía. Porque significa que nosotros tenemos que cambiar o mejorar nuestras habilidades para superar o estar a la altura de la tecnología. Y hay mucha gente que no quiere salir de la zona de confort. Vuelvo a traer a la pandemia, ¿no? La pandemia nos obligó a hacer muchísimas cosas de manera online, ¿no? Nos obligó a empezar a utilizar sistemas en nuestros trabajos que antes por ahí no utilizábamos. Hablando de educación, a dar clases online. El primer error es creerse que dar una clase por Zoom es lo mismo que darla presencial, que el mismo modelo lo replicas en un Zoom. No, todo lo contrario. Y yo he escuchado profesores que se quejaban, no, porque los alumnos hacen grupo de WhatsApp y se pasan las respuestas del examen. Y sí, si le pedís cosas de memoria, que se lo copien, porque no van a aprender nada con un examen que tengan que repetir cosas de memoria, ¿no? Entonces, lo que pasa con la cuarta revolución industrial, o algunos la llaman quinta revolución industrial, pero bueno, con este fenómeno que todos estamos atravesados, es que nos desafía y nos interpela. Y cuando hablamos de desafiarnos e interpelarnos, el Estado es el primero que tiene que tomar cartas en el asunto y también los privados y las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque tenemos que reconvertir nuestras habilidades y nuestras capacidades. Hay un estudio del World Economic Forum, que ya es viejo, pero va a seguir siendo actual,
que dice que la inteligencia artificial o computer science, data science, digamos, todas estas áreas, van a crear tantos puestos de trabajo como los que van a reemplazar. El problema va a ser quiénes van a estar en condiciones de ocupar esos nuevos puestos de trabajo. ¿Sí? Eso lo decía Harari en Homo Sapiens, Exacto. que cómo tenés que cambiar y hacer un trabajo más evolucionado. Exacto. Bueno, también se ha discutido en estos paneles sobre los blue collars o los white collars, cómo cada una de las revoluciones llamó a un trabajo distinto, ¿no? Bueno, de hecho, Harari es súper cruel porque él, hay una charla que dio en Chile hace muchos años que habla de el grupo de humanos inservibles, que son todos los que van a ser reemplazados por la tecnología. Pero un punto suena feo, inservible, pero en un punto es verdad, porque cuando la tecnología lo hace por nosotros y nadie va a contratar a una persona. Entonces, bueno, el desafío es cómo los estados, cómo las instituciones educativas se están preparando para capacitar y dotar de habilidades a las personas para que puedan ocupar estos nuevos puestos de trabajo. Y agrego una cosa más que me parece muy importante. En el futuro, los humanos, opinión personal, que mejor les va a ir son aquellos que pueden potenciar sus habilidades con la tecnología. Aquellos que puedan, en cualquier puesto de trabajo, en cualquier profesión o en cualquier disciplina, potenciarse con la ayuda de la tecnología, es decir, que van a tener sus habilidades propias más las que las tecnologías les dé, seguramente van a estar en una mejor condición o posición que aquellos que quieran resistirse a la ayuda tecnológica. Si vamos al impacto, no, ¿querés agregar algo Sí, antes de...? yo quería agregar algo del impacto. A ver, a lo largo de la historia hubo, como mencionaba Ceci, varias revoluciones industriales, hubo avance tecnológico y en todo momento se generaron nuevos puestos de trabajo diferentes y se eliminaron otros, ¿no? Creo que la gran diferencia en este momento con esta cuarta o quinta revolución industrial es que se reemplazan puestos de trabajo que requieren esfuerzo intelectual. Quizás antes eran puestos de trabajo que requerían fuerza física, ¿no? Esa es una primera diferencia. En segundo lugar, la velocidad del cambio es otro aspecto también muy importante, ¿no? Antes quizás se requerían varios años hasta que una tecnología reemplazaba puestos de trabajo, ahora pueden pasar meses y de golpe un puesto de trabajo, un rol determinado, no sirve más. Pero creo que ese es un segundo aspecto importante. Y ahí sí me meto un poco más en la parte educativa, ¿no? Yo estoy un poco preocupado, esto es también opinión personal, veo una cierta resistencia del sistema educativo a cualquier nivel para llevar adelante esta transformación. No es fácil, ninguna transformación estructural es fácil, una empresa que se transforme también es difícil, pero acá hay que transformar todo un sistema. Inclusive hoy los chicos, los alumnos nos piden a los profesores enseñámelo de manera diferente y nosotros como profesores y ni hablar como instituciones todavía nos resistimos a ese cambio. Bill Gates en una nota de hace poco pronosticó que en 18 meses los profesores iban... es una nota media ambigua, ¿no? Por un lado dice que los profesores van a dejar de existir, cosa que creo que está mal interpretada. Yo creo que, como decía Gustavo, el profesor se tiene que potenciar con la tecnología. La tecnología tiene que ser un aliado del profesor para poder enseñar de una manera diferente. No podemos seguir enseñando como hace 60 años. Ese es un grave error. A veces los profesores, y de vuelta me incluyo, no es una mea culpa, no es culpa para otros. Nos seguimos enfocando en los métodos en lugar de en otras habilidades que son más importantes. Por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, resolver problemas, la resiliencia. Hay un montón de habilidades en las cuales hoy nos podríamos enfocar como profesores y como sistema educativo, que no lo hacemos. Seguimos pensando como antes y tenemos la tecnología de nuestro lado. No le podemos pedir a los chicos que respondan a un método viejo de enseñanza cuando tienen toda la tecnología alrededor. ¿Qué hacemos con un chico? Todos los chicos de secundaria van a usar GPT para responder, eso está clarísimo, no lo podemos negar, no lo podemos tapar, hay que ver cómo nos adaptamos a eso. Y ahí es donde veo cierta preocupación en la resistencia al cambio del sistema, tampoco veo compromiso a nivel instituciones gobernantes para llevar adelante esa transformación que requiere mucho esfuerzo
y mucha cabeza. Así que bueno, desde mi punto de vista, yo tengo una cierta preocupación, creo que hay que llevar adelante la transformación. No es fácil, pero por lo menos hay que empezarla de alguna manera. Bueno, Santiago abrió la puerta de la educación, el tema del momento, porque finalmente este es un seminario de innovación educativa y esa idea nos propone un cambio de relaciones, un cambio de contenidos, un cambio de aprendizajes. ¿Cómo ven, ya que Santiago abrió la puerta, cómo ven ustedes el futuro de la educación? Bueno, yo lo que principalmente creo que es algo que necesitamos es, ya ni digo la interdisciplina, sino la transdisciplina, que justamente lo que propone es que se borren las barreras entre las disciplinas y podamos llegar a acuerdos significativos, mutuos, conjuntos. Es decir, no es que yo vengo de las ciencias sociales y cada uno se queda en su campo, sino que trabajamos de manera totalmente conjunta. ¿Esto por qué? Porque ya no hay un fenómeno o un paradigma que sea o tecnológico o jurídico o de la comunicación. No, todo se atraviesa por todo. Es decir, es impensado que un abogado se reciba sin saber de smart contract, de redes sociales, de algoritmos, de plataformas digitales. Como también para mí es impensado que un programador o que un ingeniero se reciba sin ser consciente del impacto social, ético, jurídico y de derechos humanos que tienen los algoritmos que están programando. Entonces, esa transdisciplina tiene que estar presente en las currículas. Y al día de hoy es muy difícil encontrarla. ¿Por qué? Porque seguimos con currículas que son estáticas, que estudias derecho y es todo el código del código del código de la ley. No, en realidad las leyes nacen para regular hechos sociales. ¿Y las personas dónde están? En las redes sociales, en los e-commerce, en las ferias, es decir, en el mundo real o virtual. Entonces, esa realidad que es transdisciplinaria se tiene que reflejar también en las currículas. Qué difícil seguir después de acá. Pero bueno. Bueno, pero vos podés contar, si querés, para no seguir en un tema que ya los dos avanzaron, podés contar tu experiencia de aula, porque la vez anterior, cuando estuvimos en un seminario de educación, vos contabas tu experiencia con los estudiantes, con cómo ChatGPT aprobaba tu examen. Sí. Bueno, todavía sigo pensando cosas que ella dijo, pero bueno, voy a el ejemplo. Yo siempre fui un nerd, apasionado por lo que hago. ¿Saben? Que eso me define como nerd. Otra vez lo mismo. Y de alguna manera yo empecé a ser docente, me recibí de ingeniero en 2004 y en 2005 empecé a dar mi primer materia. Era una materia que era nueva para la disciplina, ingeniería. Y mi desafío era hacer una materia, como comentaba Santi, que tenía que ver con no tanto el conocimiento, sino con el criterio para tomar decisiones a la hora de diseñar software complejos, como los de inteligencia artificial. Te voy a cambiar el mic. Vale. La tiene conmigo. Bueno, y recuerdo, y siempre lo tuve como mi caballito de batalla como docente, era, mis alumnos jamás tuvieron carpeta cerrada. Todos mis exámenes eran con carpeta abierta. Eran exámenes de 4 horas, real. Eran 4 horas de examen donde solo aplicabas criterio. ¿Qué quiere decir esto? Yo te ponía una problemática de negocio y vos tenías que diseñar la arquitectura. Con toda la información, como en el trabajo. Y eso es algo que me apasionó siempre de la ingeniería, de decir, yo estoy resolviendo problemas de la sociedad, ¿está bien? Aplicando la matemática, la lógica, lo legal, lo económico, para resolver algo de la sociedad. Entonces, decía, si la persona, el ingeniero, futuro ingeniero, iba a estar resolviendo problemas en la sociedad, iba a tener todo a disposición. En ese momento lo más innovador era Google. Ahora tiene ChatGPT. Entonces, ¿qué es lo que armamos? Diseñamos un examen orientado 100% al criterio, que es lo que importa de un profesional, desde mi punto de vista, aparte del conocimiento obviamente. Y era un examen muy difícil donde tenían que tomar decisiones constantemente, evaluar alternativas, evaluar riesgos, mitigarlos. Y eran exámenes muy difíciles, siempre. ¿Qué pasó? En noviembre sale ChatGPT y lo primero que hago es, bueno, le voy a dar mi examen. Así como estaba en el Word, lo copié, lo pegué y se lo di a un docente de mi cátedra para que lo corrija. Se sacó un 7. ¿Ven? Entonces,
ya no era un tema de que se copien la tarea por WhatsApp o por Discord, que estaban siempre conectados entre sí los alumnos, sino que ya era, ya toma decisiones con criterio. Está bien, obviamente, no llegó al 10 por nada en el mundo, es muy difícil llegar al 10 igual, pero no llegó, pero logró aprobar. La realidad es que hizo un examen. Entonces, ¿eso qué hace? Digo, ¿cuál es mi reacción como docente? Digo, lo primero, tipo, llegando a los 42 es, uy, no lo tomo más. Digo, no pueden usar ChatGPT, tipo, ni laptop pueden usar ahora. Digo, esa fue la reacción que tuvimos al principio, o sea, como docentes. Que apaguen las laptops, basta de laptop. Y después dijimos, no, pará, si cuando tienen un examen van a tener las laptops. Bueno, ¿cómo hacemos para que podamos capturar de cada uno de los alumnos ese criterio? Bueno, empezamos a usar, esto fue en noviembre, no llegamos el año pasado, el parcial que tenemos ahora en el ITBA, creo que es en 3 semanas. Lo que vamos a hacer un parcial para cada alumno. Distinto. Vamos a ver qué pasa. En el próximo, que si me invitas, te voy a contar mucho más también, ¿no? Exactamente. Entonces, vamos a hacer primero un parcial para cada alumno y vamos a habilitar la posibilidad que usen ChatGPT. Porque la van a tener, no se van a copiar, porque antes el problema era que se copien entre ellos. Ahora, bueno, si todos responden lo mismo a ChatGPT, va a ser más difícil. Entonces, el objetivo es también poder, la potencia que tiene esto es, bueno, ahora existe. Bueno, si existe, aprovechémosla. Ayudémonos como docentes a tener exámenes más personalizados, ¿está bien? Y de la misma manera que tenemos exámenes más personalizados, tenemos trabajos prácticos más personalizados. La realidad es que la industria, no es por hablar mal de ninguna universidad, no se paga bien al docente. Tipo, bueno, pues sí. Yo digo, dice que no se paga nada, yo no lo dije, lo dijo ella. La realidad es que yo trabajo como docente y lo hago por pasión. No lo hago por suerte, no lo hago por necesidad. Y creo que voy a jubilar siendo docente, ojalá me dé para hacerlo. Pero la realidad es que tenés que, con el poco tiempo que podés dedicarle, que le sacás a tu familia, es dar lo mejor. Bueno, creo que el que más se va a beneficiar con esto va a ser el docente. Entonces tenemos que ver cómo, a través de esta inteligencia artificial generativa, entender cómo podemos personalizar y cómo podemos ayudar a los alumnos a aprender más rápido y de una manera que cada uno entienda. Entonces, conocer a los alumnos y con ese conocimiento tratar de darle a cada uno de ellos los baby steps que necesite para aprender mejor. Santiago, Cecilia, Gustavo, gracias por haber estado en esta actividad. José, te me apuraste en el aplauso. Gracias, te entusiasmó la charla. Gracias por haber estado en esta actividad. Esta fue la última actividad del Seminario de Innovación Educativa. Cerrar hablando de inteligencia artificial. Yo creo que en todas las charlas de hoy nos pasó lo mismo. Nos hubiéramos colgado durante 2 o 3 horas hablando del tema. No puede suceder eso porque tenemos un ritmo que no se puede dar. Pero sí da la idea de que todos los temas que hemos tocado están ahí en la vanguardia para estudiar y trabajar. En TICMAS tenemos una frase o una palabra clave que nos decimos, que es avancemos, y creo que en esto nosotros podemos pensar eso, que en educación, en tecnología, en las brechas de desigualdad y también en inteligencia artificial, lo que tenemos que hacer es avanzar y ver qué nos espera. Gracias a los tres y gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias.